me encanta venir porque además me reencuentro con gente, hasta con estudiantes. Eso no me gusta porque ya son recibidos y me siento re vieja, pero me encanta estar. Me adhiero a todas las palabras de la doctora Carossi. Respecto de presentación, tengo que hacer una prevención. Como no hay mucho material de esto, en realidad hay un trabajo del doctor y escribano Howard, hay escrito algo en el tomo 10 de Gamarra por Blengio, y hay un libro mío que ya está agotado porque fue la publicación de la tesina cuando obtuve el título de profesor. Yo hice más grande la presentación. Está muy cargada, en realidad una presentación tiene que ser cortita, preciosa, pero eso lo hizo así, primero, para que no lo noten, porque se lo voy a entregar a los organizadores. Entonces van a tener las normas y todo lo que dice ustedes, así que traten, ni se aflijan por tratar de copiar, simplemente lo vamos a pasar y se va a redistribuir. ¿Estamos de acuerdo? Así que lo que tiene que ver con la incapacidad es una cuestión de derechos fundamentales y es una cuestión de lo que se ha denominado en doctrina el principio del centralismo de la persona a través de los derechos fundamentales. ¿Qué quiere decir esto? Cuando yo estudiaba en facultad hace 2 o 3 años, dábamos derechos fundamentales y derecho constitucional, pero jamás en cada materia aplicada a lo diario de la vida. Vamos a ver, cuando veamos el Código Civil, no habla ni de derechos de la personalidad, de nada, es decir, no está esa parte. A partir de fines del siglo pasado empezó a decir no, lo importante en el derecho es la persona y lo importante es la efectivización de esos derechos en la persona, es decir, no son simple enunciado yo tengo derecho a tal cosa, sino que efectivamente esa persona goce de esos derechos fundamentales. Y así han salido diferentes, se llama generaciones de derechos fundamentales, de primera, de segunda, tercera. Yo quiero concentrarme en los de tercera generación, que son los de la autodeterminación. Nosotros estamos muy acostumbrados a hablar de la autonomía progresiva de la voluntad y que el niño es un sujeto de derecho y que tiene que pronunciarse, pero a veces nos olvidamos que las personas con discapacidad intelectual también pueden y deben ser tratados como sujeto de derecho y debemos respetar esas capacidades. Ahí está la diferencia y ese es el derecho fundamental, o uno de los derechos fundamentales que debemos respetar en estas personas. Este cambio de paradigma implica un cambio de las obligaciones del Estado a la efectivización de estos derechos. En un primer momento la obligación del Estado era simplemente respetar los derechos fundamentales, pero era, por ejemplo, abstenerse. Me tengo que abstener de coartar la libertad arbitraria de alguien o de su libertad de expresión. En un segundo momento no solo se pretende que lo respete, sino que lo garantice. Y acá vienen temas como el de violencia doméstica. Es decir, yo debo garantizar el derecho a la dignidad de las personas, no solo fuera de la familia, en el ámbito público, sino en el ámbito privado. Los derechos fundamentales no terminan en la puerta de la casa, sino que siguen. Y ahí viene todo ese régimen del segundo. El tercero es una búsqueda para la realización efectiva de los derechos fundamentales. Obviamente, hoy por hoy no se satisfacen el 100% de los derechos fundamentales de todas las personas, pero el Estado tiene que caminar en ese rumbo.
Esto no se lo voy a decir porque ustedes todos lo saben, que son los diferentes pactos o convenciones que se han aprobado respecto de los derechos fundamentales de personas discapacitadas o personas con derechos diferentes. Pero estos derechos y estas convenciones que a ustedes les queda, ¿qué es lo que debemos rescatar? Entre otros, por ejemplo, a la dignidad personal. Y se viola la dignidad personal cuando se discrimina por razones de discapacidad. Además de que se le debe dar salud, no torturar, protección de la familia y el derecho al autogobierno. Cada persona debe poder decidir sobre su propia vida, si tiene capacidad para ello. Hay derechos que son que el Estado los viola por no hacer y otras los viola por ir en contra. Es lo que se denomina concepción liberal e igualitario. Es decir, los derechos negativos de no hacer se vulneran con la acción. Si yo tengo derecho a la libertad y arbitrariamente me la quitan, están violando mi derecho fundamental. Otras veces el derecho es positivo y son vulnerados por la omisión. Si debo tener un libre acceso a todos los edificios y no tengo posibilidad porque no hay los mecanismos para entrar a ese edificio, el Estado está violando mi derecho por la omisión a dar esos mecanismos. A su vez está el concepto de igualdad. Generalmente todo el mundo cuando habla del concepto de igualdad habla de lo que se denomina en doctrina la igualdad formal o igualdad ante la ley, que es la del artículo 8 de la Constitución, que dice todos los ciudadanos son iguales ante la ley. Fíjense que esta igualdad formal viene de los derechos de Virginia o los derechos del hombre y del ciudadano, donde las mujeres no votaban, los pobres no votaban, los esclavos no votaban, es decir, eran iguales los que eran considerados iguales. Pero en realidad, en un mundo que pretende efectivizar los derechos fundamentales, lo que se debe ir a buscar es la igualdad sustancial. Es que si la ley dice todos somos iguales ante la ley y todos tenemos derecho a estudiar, a la asistencia médica, lo que fuera, que efectivamente todos podamos hacer eso. Si yo, por ejemplo, un caso que yo siempre pongo en facultad, si a mí viene una chica sordomuda y pretende aprender estudiar Derecho, pues no va a poder porque yo no sé la ley de señas y no tengo un traductor. Entonces, si bien ella tiene el derecho a estudiar, en realidad ese derecho no es efectivizado. Si, como hay colegas que son no videntes y entra a un edificio en el cual no tiene los mecanismos para saber en qué piso va, realmente se le está obstaculizando su derecho de ejercer hasta su profesión. ¿Me explico? Esto está recogido en diferentes convenciones, tanto en la Convención de las Naciones Unidas como en la Convención Interamericana. Fíjense acá en el último, primero habla de que todos, lo mismo que vengo diciendo, pero lo voy recogiendo en normas, ¿verdad? Y en convenciones internacionales. Todos los convenciones empiezan diciendo todos tienen derechos, pero al final dice no se considera discriminación en virtud de la presente convención las medidas específicas que sea necesario para celebrar o lograr la igualdad de hecho de las personas con discapacidad, porque en realidad al Estado le corresponde lo que a mí me parece que está muy bien dicho en la Constitución Española de 1978. Allí la Constitución distingue por un lado la igualdad formal y en su artículo 9.2 dice
corresponde a los poderes públicos promover las condiciones para que la libertad y la igualdad del individuo y de los grupos en que se integra sean reales y efectivas, remover los obstáculos que impiden o dificulten su plenitud y facilitar la participación de todos los ciudadanos en la vida política, económica, cultural y social. Ese es el fundamento de la igualdad sustancial y el deber que tiene el Estado. Esta placa la agregué porque el otro día estuve en una charla en la ciudad de la costa y me quedé sorprendida. Y pese a que tengo la patente de que peleo, no dije nada, pero me dio para poner eso porque allí alguien dijo que había caído el paradigma de la capacidad de ejercicio de la capacidad jurídica, cosa que no es así. Y después me di cuenta por qué. Porque porque se confunden palabras, se confunde vulnerabilidad con discapacidad y con discapacidad intelectual. Y en realidad a veces se trata a las personas vulneradas o vulnerables como discapacitadas intelectualmente porque se omite lo de la capacidad. Y en realidad tiene que ver con, ahora vamos a ver algunas definiciones que googleé, pero este concepto de vulnerabilidad, discapacidad o incapacidad de ejercicio, digo, no es nuevo para nuestro derecho, aunque no esté reflejado con esas palabras. Entonces yo tomé ciertos ejemplos del testamento. El 795 dice, el otorgante que no sabe o no puede firmar y dice que firma ruego. Vamos a ver que la persona que no sabe firmar, no la que no puede porque puede ser otra cosa, es una persona vulnerable. Está considerado así, pero esa persona tiene capacidad de ejercicio, tanto que puede otorgar un testamento. El 797 dice, respecto del sordo, que quien hace testamento, si quiere hacer testamento abierto, él mismo debe leerlo, es decir, la persona sorda con voz inteligible. Acá no estamos hablando de una persona vulnerable, estamos hablando de una persona con una discapacidad física, que también tiene capacidad de ejercicio. El 798 dice, el ciego solo puede hacer testamento abierto y debe ser leído 2 veces, una por el escribano y otra por un testigo a elección del testador. Tiene una discapacidad, pero hay capacidad de ejercicio. ¿Me voy explicando? El 831.3 dice, no pueden disponer por testamento los que se hallaren bajo interdicciones por razón de demencia, no sé qué. Acá hay una falta de capacidad de ejercicio. Es decir, que aún el código, que es recontra viejo, distingue las 3 posibilidades. Entonces, cuando utilizamos las palabras tenemos que cuidarnos de no ir en diferentes, emplearlos con diferentes conceptos. Yo esto lo googleé. Busqué vulnerabilidad y entonces explicaban lo que era vulnerabilidad. Pero fíjense, acá dice, la vulnerabilidad también está dada por la condición social y culturales. En este sentido, una persona que vive en la calle es vulnerable a diversos riesgos, ataques, tal. Por otra parte, el individuo analfabeto también se encuentra en una situación de vulnerabilidad, ya que difícilmente puede acceder al mercado laboral y por lo tanto satisfacer sus necesidades. Es decir, ahí determina que es una persona vulnerable, pero ya vimos que esa persona vulnerable, nosotros no decimos que no tienen capacidad de ejercicio los analfabetos, pero sí son personas vulnerables, ¿verdad? Y otro tal vez es el problema de por qué confunden capacidad y vulnerabilidad, es porque quien explica la vulnerabilidad lo explican por una falta de capacidad
Dicen, la vulnerabilidad puede definirse como la capacidad disminuida de una persona o de un grupo para anticiparse y hacer frente a resistir ciertos peligros, Es decir, hablan con la palabra capacidad, pero es una capacidad diferente. Y cuando entienden que no es vulnerable, dicen, la otra moneda es la capacidad. Pero estamos hablando de capacidades diferentes y eso hay que entenderlo para no repetir, como se dijo en esa charla, que había caído el paradigma de la capacidad de ejercicio. Esto es la capacidad de poder enfrentar problemas que no tienen nada que ver con la capacidad de ejercicio. Por su parte, el concepto de discapacidad lo define, por ejemplo, la Convención Interamericana como una deficiencia física, mental, sensorial. Es decir, que si hablamos de género y especie, el género puede ser la vulnerabilidad y las especies será discapacidad física o intelectual. En el mismo sentido, la Convención de las Naciones Unidas, todo esto le queda en el PowerPoint. Ahora, toda esta explicación es para demostrar que cuando decimos es vulnerable no podemos decir que es incapaz. Puede que sea una persona vulnerable e incapaz, es decir, pero no necesariamente aquella persona vulnerable es incapaz. Por lo tanto, sigue vigente aquella distinción de capacidad jurídica y capacidad de ejercicio. Y esto yo lo refiero a la capacidad negocial, es decir, no tiene nada que ver con la autonomía progresiva que da la Convención y el artículo 8, que a mi manera de ver es una capacidad para ejercer los derechos fundamentales y no una capacidad negocial. Entonces, capacidad jurídica tenemos todos, ¿verdad? La aptitud legal de una persona para ser titular de derechos. En cambio, la capacidad de ejercicio es la idoneidad de la persona para hacerlos valer esos derechos por sí mismo. Esto lo paso corriendo porque está desde Gamarra y todos leímos a Gamarra, ¿verdad? Que la capacidad jurídica es abstracta, basta ser persona, es permanente, se adquiere con el nacimiento, se extingue con la muerte, no admite grados, es de orden público. Pero en cambio, la capacidad de ejercicio es una condición psíquica del sujeto, ¿verdad? Está subordinada a una situación de hecho. Se modifica y puede cesar durante la vida del sujeto, admite grados y puede ser subsanada con la representación o la asistencia. Es decir, el fundamento de la incapacidad de ejercicio es que no pueda dirigirse o a sí mismo o administrar sus negocios. Pero no puede confundirse esta falta de capacidad de ejercicio ni con la vulnerabilidad ni con la discapacidad física. Como todos sabemos, los remedios para esta incapacidad de ejercicio es la representación o la asistencia. Ahora bien, la vida no es blanca o negra, la vida es blanca con muchos grises y algo de negro. Y dentro de esos colores están personas que no son totalmente capaces para administrar sus cosas o sus personas, pero tampoco son totalmente incapaces para darle una muerte jurídica, porque realmente declaramos incapaz a alguien y lo borramos de este mundo, no puede decidir nada. Entonces, yo allí les pongo varios derechos extranjeros donde todos consideran que depende de la persona, teniendo en cuenta que los fundamentales del autogobierno han determinado determinadas estructuras para
poder acompañar a esa persona para efectivizar sus derechos, es decir, si es una persona que realmente necesita una asistencia, pero no eliminarla, es decir, realizar su autogobierno. Y así en el derecho francés, por ejemplo, está la salvaguarda de justicia, que en realidad tiene capacidad de ejercicio, pero algunos actos pueden ser anulados o reducidos, la curatela, que viene a ser un sistema de asistencia nuestro, y la tutela. Y igual en el derecho español, en el derecho italiano, en el derecho canadiense, en el derecho argentino, que fue recientemente reformado por el Código. Entonces estos derechos, en el brasilero, se determinan procesos o mecanismos, en algunos se dice específicamente quién entra en estas características de una semi-interdicción, otros dicen, lo dejan al arbitrio del juez. Pero va más allá, hay países que permiten lo que se llama la autotutela. Es decir, yo, consciente con capacidad de ejercicio, quiero designar, por si me declaro incapaz, a alguien. Porque nuestro código lo arreglaron, pero lo dejaron más o menos. Es decir, nuestro código tenía aquellas curatorias legítimas y necesarias y todo lo demás. Los jueces que a veces hacemos las cosas contra leyes, pero dijera el doctor Pérez Manrique, buscando la justicia. Por ejemplo, el código antes de la reforma, el Código Civil decía que el marido era el curador legítimo y necesario de su esposa. En este país, que todo el mundo se separa y nadie se divorcia, puede ser que yo le tuviera que dar la curatela al hombre o a la mujer que en realidad no le importaba un bledo, es su cónyuge, y sacárselo, yo que sea una hijada o alguien que, porque en realidad ¿a quién yo quiero de curador? Alguien que quiera al incapaz, que lo proteja, que lo cuide. Entonces los jueces en realidad se apartaban contra leyes de eso y determinaban a quién en realidad estaba. Eso se vino a regularizar con la modificación y con el permiso de los magistrados de que se aparten de la curatela legítima. Pero tampoco hay ahora una norma que establezca que la persona pueda determinar quién es quiero ser que sea su curador. Yo puedo tener hijos, pero puedo tener afinidad con una sobrina, con una hijada, y en realidad quiero que sea ella. Nosotros cuando éramos juez de instancia lo hacíamos, a veces se dejaban testamentos recíprocos, entonces tomábamos eso, pero obviamente es una pauta. Fíjense en que en el nuevo código argentino, inclusive, ya la persona en el proceso de incapacidad, es decir, que está denunciado por incapacidad, puede proponer a alguna persona como curador. Eso es respetar el autogobierno. ¿Qué pasaba en nuestro derecho uruguayo antes del CGP? Como dije, nuestro Código Civil era propietarista, burgués, individualista. Todas las leyes nacen de un contexto social y de quien lo gana. ¿Quién ganó la Revolución Francesa? Una burguesía, por lo tanto, reflejaron eso. Nosotros copiamos ese código y ese es el mismo que teníamos y no lo hemos actualizado. Si nosotros vemos los institutos de protección de menores, vamos a ver que la mayoría de los artículos tienen referencia a los bienes, pero no a las personas. En tutela, que hoy ya no se aplica, habría que guardar toda la plata del chico y no importa si es analfabeto, pero después a los 18 te lo doy. Cosa que es anacrónica en el siglo XXI, que tal vez la mayor fortuna es tener la educación. ¿Me explico? Bueno, en ese tiempo había dos posibilidades: o los jueces declaraban incapaz o no lo declaraban. Entonces a veces los jueces decían, bueno, pero esta persona tiene problemas, realmente si yo lo dejo así va a caer en alguna, la gente se va a aprovechar. Lo declararon incapaz, lo borraron. Otros decían, no, el principio es la capacidad, por lo tanto, si no es incapaz totalmente, no lo declaro.
que lo ponía en riesgo frente a otras cosas. En el año 1964 hubo un proyecto para reformar el código. Este proyecto estaba formado por profesores de la UDELAR, por profesores de Derecho Privado, de Medicina, por jueces, por Ministerio Público. Dentro de estos estaba el doctor Vescovi, el padre, ¿no? Que el que lo conoce sabe que tenía un carácter que nunca se olvidaba de las cosas, y acá se probó. Entonces este proyecto en realidad copiaba lo del Código Italiano del 41, no se llevó a cabo, pero Vescovi, autor del Código General del Proceso, insertó su inhabilitación, sin que nadie dijera nada más, se votó a tapas cerradas, y lo insertó en 2 artículos del Código General del Proceso. En el artículo 444.2, donde dice las medidas que después de la denuncia puede tomar el magistrado, dice: podrá someterle a un régimen de asistencia y de administración de los bienes, ¿tá? Y el 447.2, que se trata de la declaración final, dice: si no se adquiriera la convicción de este Estado, el tribunal podrá clausurar, es decir, no está incapaz, clausuramos, o mantener por un plazo determinado y que podrá ser prorrogado todas las veces que sea necesario ese régimen de protección y de administración. Ahí está la semi-interdicción. No está ni declarado incapaz ni está capaz totalmente. Esto trajo problemas en su momento. Primero, que participó la doctora en la Universidad Católica, porque primero lo que decían que un código de derecho procesal no podía modificar al sustancial, que obviamente pueden serlo, las normas son normas, pueden cambiar. Otro problema es el alcance de las medidas que vamos a ver que todavía subsiste. Howard sostiene que solamente se pueden tomar medidas respecto del patrimonio del incapaz. Bringhill, y quien habla, entiende que se pueden tomar, si bien las medidas de administración son siempre para los bienes, el de asistencia puede ser para la persona, ¿verdad? Y además yo entiendo que se puede tomar diferentes medidas. Puedo algunas cosas decir que es incapaz totalmente, otro que necesita asistencia y otro una capacidad total. Último problema es que el 447 dice mantener, para lo cual para mantener yo tengo que haber decretado las medidas. Quien trabaja a diario en los juzgados sabe que generalmente a veces la incapacidad se hace en la misma audiencia, lo ve, está el fiscal y ya hago. Entonces no podría mantener porque es el primer decreto. La manera de zafar era hacer 2 con medio segundo de diferencia. Algunas soluciones se dieron porque estaba el problema además que en el registro no te lo inscribían. La ley 437 del Código Civil modificó la ley de registros también. Hay consensos entre todos que esta inhabilitación puede aplicarse para ebrios habituales. Ya voy. ¿Es para mí? Ebrios habituales, toxicómanos, facultades disminuidas. ¿Vieron cuando empieza el Alzheimer, que a veces está así más o menos, pero no está del todo? Para los pródigos, no si no se declara que hay una enfermedad, porque en muchos países el pródigo se declara incapaz o inhabilitado. Acá no, porque una de las cosas que necesitamos es un diagnóstico médico. Entonces, si no nos dicen que es una enfermedad, no podríamos. Pero tanto la ebriedad como la toxicomanía habitual que provoca decir no cualquiera que toma vino, porque si no ya me estarían declarando incapaz. No, yo no. El que toma y le provoca problemas de discernimiento es lo mismo, no el que se fuma el porrito, sino el que se pasó del todo, ¿verdad? Viene la modificación de la ley del CGP.
como primera cosa, distingue que la denuncia puede ser para una u otra cosa, porque hasta ahora había que denunciar la incapacidad, pero a veces lo que se quería era la inhabilitación. Ahora dice que se puede pedir directamente la inhabilitación. Nosotros tuvimos un chico que hasta ahora me acuerdo el nombre, se llama Néstor, que tenía síndrome de Down. Entonces toda su familia se preocupó de insertarlo en el mundo, pero falleció la mamá y había que vender la casa y tenía los rasgos de Down. Entonces cuando fue al escribano, obviamente no querían los escribanos hacer la escritura, pero tenían que declararlo incapaz, pero su familia tampoco quería declararlo incapaz porque iba en contra. Entonces, bueno, en la audiencia me dice, yo sé dividir multiplicar, no sé qué, dividir, pero entre 1, entre 2, tengo que hacerlo con calculadores. Yo pensé, y yo también. Es decir, esas cosas que obviamente trabajaba, tenía novia y todo lo demás. Muy bien. Quiere decir que en realidad en esos casos se puede ir directamente a la inhabilitación para protegerlo, pero no declararlo incapaz. El Código General del Proceso, todo lo que decía Código del Niño puso CNA. A veces le acertó y a veces le erró. Yo creo que la remisión que habla, que antes decía el Código del Niño y en realidad eran las facultades que tenía el juez como juez de penal, que tenía amplias facultades como si fuera un buen padre de familia, hoy lo deberemos remitir al 117, es decir, una denuncia de alguien que está vulnerado y tomarlo por ahí. No soluciona el problema de las medidas y su extensión, no soluciona el problema de mantener, creo que agrega otro problema porque establece que el efecto de las apelaciones no suspensivo. Y el problema es Imaginen que está la denuncia de incapacidad, que se le interdictó provisoriamente. Se decreta que en realidad no es capaz, como no es efecto suspensivo, se tiene que levantar la interdicción. Por más que lo apelen, que los expedientes no salen corriendo del juzgado letrado y van al tribunal, pasa un tiempo. En ese tiempo el señor se puede casar, comprar y vender, y es capaz. ¿Está? Y el tribunal revoca. Ni siquiera podemos ir al 438 de decir que es nulo porque se hizo después de la interdicción. Tenemos que hacer el juicio para la nulidad. Y algún procesalista me dijo, sí, pero el tribunal puede siempre suspender. Cuando lo agarra el primer voto, ya pasó un montón de tiempo. Yo creo que tenía que ser con efecto suspensivo, pero yo creo nada más. Muy bien. El concepto de incapacidad es como un guante a una mano. Es una conjunción de elementos biológicos, económicos y sociales, ¿verdad? Porque no es para todas las personas igual. Es decir, yo tengo que ver si la enfermedad que tiene esa persona en realidad para su vida normal, social, la imposibilita de ejercer. Yo siempre pongo el ejemplo, una persona que tenga la capacidad disminuida, por ejemplo tenga un retraso mental leve, tal vez que como padre o madre de familia pueda cumplir perfectamente sus funciones, trabaje y todo lo demás. Si esa misma persona es capaz, hereda una gran empresa, debemos tomar otras medidas. ¿Me explico? Entonces, hasta con el mismo problema, las soluciones deben ser diferentes. Tiene que tener una enfermedad, pero una enfermedad que lo invalide para, en su medio social, poder manejarse a sí mismo o a sus bienes. Esos parámetros para establecer de esa enfermedad tiene que haber una habitualidad o una persistencia, tiene que ser grave y tiene que ser actual. Si no tiene esas características tampoco, es decir, si yo hoy me voy, ahora dice que hay un lunch,
no creo que haya bebidas alcohólicas, pero me la tomo toda la vida alcohólica y quedo en un estado de coma etílico, no me van a declarar incapaz porque no es habitual. Grave puede ser, actual también, pero no habitual. Eso por las dudas. Los diferentes grados de autonomía se distinguen en la medicina. Autonomía personal, que por ejemplo aquellas personas que pueden hacer por sí solas el de comer, el de cuidar, el de asearse, el de seguridad. Autonomía doméstica, que pueden tener, son aquellos chicos, yo tenía uno que le habían enseñado que tenía que tomar el ómnibus acá, llegaba acá, era esas cosas que dan solo en el Uruguay, estaba declarado incapaz, pero era funcionario público. Y él estaba trabajando en un museo y cuidaba los bolsos de que nadie se robara nada. Y lo hacía perfecto, tanto que nos explicó al abogado, al curador y a mí un cuadro de Blanes. Obviamente le sacábamos el problema de incapaz, no era capaz de todo, pero sí tenía una autonomía para poder hacer eso pautado. Y la autonomía social es cuando uno puede afrontar situaciones nuevas, imprevistas, y es capaz de adaptarse y adquirir la experiencia y con eso utilizarlo. Entonces eso se debe ver para saber hasta qué punto yo tengo que poner qué medidas. Que eso se refleja en el informe que deberían hacer los médicos, ¿verdad? El diagnóstico, el grado de aptitud y de autonomía y las expectativas que tienen. Esto es una traducción mía del Código de Quebec porque me encanta. Entonces dice, creo que es como debe ser, dice, los regímenes de protección del mayor se establecen en su interés. Y yo creo que es fundamental, como está el interés del niño, está el interés del incapaz. Generalmente cuando se hace problema en las incapacidades, cuando el incapaz tiene dinero, porque si el incapaz no tiene dinero, nadie se preocupa de él, ¿verdad? Pero hay otra cosa, yo he tenido gente que está declarada incapaz y es capaz, porque con eso de que el BPS le da una pensión, van y hacen. Y conozco el caso de un señor que iba a vender, un señor casado, que iba a vender su auto. El escribano, cuando va a sacar los certificados, no sabe cómo explicarle, pero está declarado incapaz desde hace años. El señor se casó, nulo, compró una casa, nulo, y había comprado el auto. Como era siempre el que compraba, nadie le pedía certificado. Y cuando le dijo la escribana que no sabía cómo decirle, pero mire usted, yo sé que hizo un trámite mi abuela para cobrar una plata en la caja de jubilaciones. Mira, ni más ni menos le había puesto una incapacidad. Entonces, no es en el interés de la pensión, no es en el interés de los otros, es en el interés de la persona. Ellos están destinados para asegurar la protección de la persona, de la administración de su patrimonio y en el ejercicio de sus derechos civiles. En realidad yo debo procurar, el curador o el asistente, o tomar las medidas de que si el incapaz no es tan incapaz y puede gobernarse en ciertas cosas, eso lo tengo que aceptar. Dice, la incapacidad que resulta de ella se establece en su favor solamente, agregando toda decisión relativa a la apertura de un régimen de protección o que concierne al mayor protegido se debe tomar en su interés al respecto de sus derechos y a la salvaguarda de su autonomía. Digo, está bien claro en este código que lo importante es, a ver, a esta persona, ¿qué es lo que puedo apoyar? ¿Qué es lo que puedo proteger? Entonces dice, en otro artículo, con la apertura de la tutela posteriormente, el tribunal puede determinar el grado de capacidad del mayor en la tutela, considerando una evaluación médica y social, y según el caso, la opinión de un consejero. Y entonces, al final, lo que va a determinar es qué puede hacer solo, qué puede hacer asistido, y asistido quiere decir con la colaboración de otra voluntad, o qué tiene que ser representado.
que yo creo que eso es lo importante. Hay muchos casos, la gente que tiene personas con discapacidad, los abogados y los médicos no saben de este instituto y entonces se va directamente o a la incapacidad, violándole todos los derechos de la persona, o le da miedo, no quiere declararlo incapaz porque le da como dolor a la familia, generalmente les da dolor declararlos incapaces, y en realidad uno lo deja a los avatares de los problemas que pueden suceder porque tienen sí una capacidad disminuida y en ciertas cosas deben ser apoyados. Bueno, muchas gracias.